La guarida del caníbal. Capítulo 3. Año 1510. Contienda de Nogaí. Sonia, liberada in extremis y casualmente por una mesnada de caballeros teutones que arrasaron el campamento de los tártaros en las inmediaciones de Nogaí, cuando estaban a punto de llegar a su primer destino comercial, en el que vender a las niñas esclavas, no presenció la cruenta batalla. Los carros ligeros en los que llevaban a las mujeres, a las recién esclavizadas niñas y a los cuidadores eunucos partieron veloces escoltados por 12 guerreros tártaros, mientras el resto confrontó la aguerrida contienda de los monjes cristianos. A Neng, la esclava nodriza, no le dio tiempo de informar sobre la huida de la pequeña diablilla. Su suerte estaba echada, y mientras avanzaban hacia el territorio seguro, veía cómo se acercaba su castigo, un castigo seguramente brutal. Tendría que pagar con su vida, o sería castigada tan severamente que era mejor morir. Nadie la querría como esclava, ni siquiera para limpiar letrinas. Neng odió a la pequeña pelirroja, odió su suerte, odió a Temur, el bestial monstruo que la mandaría azotar, el que desfiguraría su preciosa cara asiática. Pensó que sería mejor estar muerta. Pensó que, en esta contienda, por una vez, deseaba que los cristianos mataran a los suyos. Deseó con todo su ser la muerte de el caníbal. Y mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y su alma empequeñecía, atemorizada por el castigo inminente, el sol lucía indolente ante su sufrimiento. Tal era la disposición que su Dios tenía reservada para ella, la indiferencia completa, total y absoluta. Pero Temur, lejos de morir, afrontó la acometida de los teutones, haciendo uso de su capacidad de mando, liderazgo y su demostrada inteligencia para la estrategia en el campo de batalla. Era un hombre nacido para la guerra, y en verdad sentía que eran esos momentos de enfrentamiento con rivales de su talla cuando merecía la pena vivir y morir. Odiaba a los cerdos cristianos, sucios y zafios, malolientes, despreciables en sus hábitos y en su forma de vivir. Odiaba su caridad y sentía rechazo por sus anquilosadas costumbres, arraigadas en épocas remotas, bárbaras. Desde la retaguardia y por el flanco derecho aparecieron súbitamente un grupo de 30 caballeros armados, con agujas, archas y alabardas. En el flanco izquierdo, desde lo alto de las colinas que blindaban el terreno que se abría más atrás en un espacio arbolado hacia el este del camino, la caballería de los teutones aparecía sin dar aliento alguno a los tártaros que esperaban el ataque en formación. Eran menos que los caballeros cristianos,
pero sus arqueros podían alardear de ser los más diestros y certeros, y rodearon en un movimiento circular coordinado hacia ambos costados a los jinetes teutones que bajaban a gran velocidad para forzar un choque frontal en el que se sabían superiores. Los arqueros tártaros eliminaron a algunos de los jinetes teutones, hiriendo en las cabezas a sus caballos. Los jinetes caían a tierra y, una vez desmontados, arremetía una segunda horda de tártaros con hachas y espadas, aplicando tal contundencia en los tajos que algunos teutones ya no volvían a levantar cabeza. Temur dio orden de retirada cuando se dio cuenta de que, a pesar de su magistral ataque defensivo, por número no podrían vencerlos. Bajo los cascos de su caballo yacía el cuerpo sin vida de un caballero teutón. Era von Hubert, un joven recién incorporado a las filas de los caballeros cristianos, el mismo que encontró a Sonia en la arboleda tan solo una hora atrás. El caníbal miró hacia abajo. Observó al caballero cuyo yelmo estaba abollado por la contundencia de un hacha tártara. Los sesos de aquel cerdo debían estar machacados. Su sangre mojaba la tierra, dejando un gran charco bermejo, brillante, alrededor del cuello y hombros de la figura de hábitos blancos. 3 flechas atravesaban su cuerpo, 2 de ellas rotas en intentos de arrancarlas de su cuerpo con sus propias manos. Temur escupió con desprecio sobre la cruz negra que adornaba su pecho, maldiciendo a un mismo tiempo al dios cristiano que alentaba en su lucha a esos puercos impíos. Enardecido por el súbito y casi inconsciente arrojo con el que había cometido el insulto, tiró de las riendas de su caballo hacia la derecha, más cerca del campamento, donde un pequeño grupo de jinetes había logrado avanzar sin sus caballos, despanzurrando a diestro y siniestro a algunos de sus hombres. Sin detener el caballo, al trote, Temur desmontó con agilidad, iniciando el paso como si tan solo acabara de bajar unas escaleras, al tiempo que uno de los caballeros teutones reparaba en él. Al ver su sonrisa de dientes afilados, abrió mucho los ojos tras el yelmo, pero se santiguó con la mano que sostenía su espada por la empuñadura y se lanzó a su encuentro. Temur imitó el movimiento del cristiano cuando trató de alcanzarlo con un furioso movimiento de estocada. El teutón no esperaba que el corpulento tártaro pudiera fintar tan rápido y al mismo tiempo saltar para atravesarle con su cimitarra. Temur siguió caminando con soltura, empujándolo a un lado con un hombro para hacerle caer, antes de que el cristiano supiera que estaba muerto y dejar libre la hoja curva de su arma. El caníbal rugió para llamar la atención tanto de los otros 3 teutones como de sus hombres, que, rodeando a aquellos, no se veían capaces de reducirlos. Todos comprendieron el desafío, y los cristianos avanzaron hacia él, mientras el resto de tártaros se recomponían y alejaban para ayudar en el flanco derecho. Volvió a enseñarles los dientes, pero ninguno se mostró impresionado. Atacaron al mismo tiempo, decididos a descuartizarlo como a cualquier otro infiel, pero el tártaro retrocedió con sorprendente rapidez, un paso al tiempo que desviaba con una sencilla filigrana los filos de los tajos de 2 de ellos. Al tercero lo derribó al soltarle una violenta patada al final del giro que acababa de hacer alrededor de sí mismo. Era algo que había aprendido de los caballeros orientales durante sus esporádicos y lucrativos viajes por las tierras del este. Con otro movimiento, con el que ninguno de sus enemigos estaba familiarizado,
usó el considerable peso de uno de ellos para tirar de su muñeca y hacerlo precipitarse contra el polvo del duro suelo. Mientras hacía esto, acertó a encajar la ancha hoja de su cimitarra entre el hombro de la armadura y el filo bajo del yelmo del tercero. El guerrero del dios cristiano gruñó de dolor, pero se revolvió, incapaz de rendirse a la muerte, y trató de alcanzar a Temur con un rabioso golpe vertical. Lo esquivó sin problemas, soltando su espada y retrocediendo para patear la nuca del yelmo del segundo caballero derribado. Una y otra vez, con saña, evitando que se incorporara y empezando a doblarla, aplastando el cráneo del hombre en su interior. El primer teutón, tras incorporarse con cierta torpeza, se lanzó a por él, tratando de sorprenderle por la espalda, justo cuando, de entre el metal doblado del yelmo de su compañero, que convulsionaba, salía sangre a borbotones. Temur se apartó a tiempo del envite de la sedienta espada traicionera y giró junto al cristiano hasta casi quedar a su espalda. Le pateó una rodilla desde atrás, obligándolo a caer, y al mismo tiempo le arrancó el yelmo. Su cuello seguía protegido por el acolchado y prieto gorjal, así que el caníbal lanzó su afilada dentadura alrededor de su nariz. Mordió con rabia, sujetándole la cabeza con sus grandes manos, mientras tiraba, saboreando sin tragar la sangre impura cristiana. El teutón gritaba de dolor y horror, mientras Temur le obligaba a inclinarse hacia su espalda, hundiendo al mismo tiempo las sucias y largas uñas de sus pulgares en los apretados ojos, atravesándole los párpados y llevándolo todo hacia la nuca. Le masticaba así toda la cara, como lo haría uno de sus perros, dirigido por una rabia y sensación de poder animal casi insoportable. Alzó un momento la cara, con las fauces ensangrentadas, para mirar al caballero que, sentado en el suelo, con su cimitarra hundida hasta la mitad de su cuello, le miraba impotente mientras hacía aquello. Escupió hacia él toda la carne que estaba masticando, antes de sonreírle, tal como sabía que aquel creía que lo haría el diablo de su religión. El teutón terminó de morir convencido de que Satanás los había matado. Sin embargo, el grueso de los caballeros resistió con formidable arrojo las embestidas de los jinetes tártaros y arrasaron con la mayor parte de guerreros que, en retaguardia tras los arqueros, esperaban con determinación la colisión. Muchos cayeron al suelo, pero los cristianos esperaban desde atrás, con sus archas y alabardas dispuestas, ensartando por el cuello, hombros y piernas a los jinetes. El combate duró menos de un cuarto de hora. Rápidamente, a la orden de Temur, los tártaros sobrevivientes se reunificaron para tomar rumbo hacia sus tierras. Era una huida digna. Los cerdos impíos eran como el doble que ellos, y él no era militar de ningún ejército de Solimán I, el sultán. Simplemente era un pirata de tierra, un bandido, un ladrón, un canalla que servía al gran emperador, surtiendo de mujeres su harén y liquidando zafios cristianos por las tierras del norte. Nada más. No tenía que demostrar valentía, solo inteligencia. Lo importante era sobrevivir y seguir ganando grandes sumas de dinero al menor coste posible. Toparse con caballeros era algo improbable. Ocurría muy de vez en cuando. Era simple mala suerte, pues las órdenes de caballería cristianas estaban ya, a esas alturas, en completa decadencia. Solo se mantenían activos aquellos que, no sabiendo llevar otra vida, seguían por los caminos, intentando deshacer el destino que estaba siendo inexorablemente forjado por el gran imperio otomano. Los jinetes cristianos que quedaban en pie los persiguieron durante algunas horas, pero pronto darían media vuelta,
ya que aquellas tierras hacia las que les dirigían sus perseguidos no eran zonas en las que se sintieran seguros. Daban por terminada la contienda. Su cometido había sido un éxito. Su objetivo era eliminar cualquier horda de tártaros, de otomanos, de fieles a Alá, de islamitas que estuvieran algo alejados de sus territorios, cometiendo tropelías en tierras cristianas. Y fue así como la suerte de Sonia sería muy distinta a la de su hermana Alexandra. La mayor pasó los siguientes 8 años de su vida en el Kanato de Crimea, en un lujoso palacio, donde comenzaron a educarla en la música y la danza, y donde resaltó por su belleza, inteligencia, docilidad y buen carácter, así como por su disposición a la obediencia y la humildad. Aquella vida cómoda, lujosa, en la que los olores, las comidas aromáticas, los cuidados de su cuerpo, las clases de baile y la gran libertad que Alexandra sintió desde el principio, contrastaban enormemente con el odio atroz que su hermana incubó durante esos mismos años allá en la fría Europa. Tras estos años y cumplidos los 14, la hermana mayor fue regalada al califa Selim I, el emperador del Imperio Otomano, para formar parte de su harén en el año 1520. Alexandra se ayudó de su gran hermosura natural para sobrevivir durante todo el tiempo que duró su feliz cautiverio en Crimea. Primero pasó a ser la protegida del califa del harén. No solamente estaba dispuesta a aprender sin oponer resistencia alguna, también mostraba una inclinación ferviente por el Islam, y esto la hizo digna de gran confianza. Las cuidadoras se esmeraron mucho más con ella que con otras odaliscas. Además de bella, mostraba aptitudes como ninguna otra. Cuando llegó al palacio del sultán Selim I, sintió que aquel hermoso lugar era su sitio en el mundo. Era como si siempre hubiera pertenecido a los jardines de tulipanes, a las grandes terrazas de vistas panorámicas, a las estancias henchidas de lujo, a los azulejos de hermosos colores y mosaicos esplendorosos que reflejaban su espectacular belleza. Ella era así de hermosa, tan hermosa como el palacio. Estaba radiante, sentía que había entrado en un mundo de fantasía irreal, y a pesar de que no podía salir sola a ningún lugar, dentro del palacio su libertad era plena, y pensó que algún día todo aquello le pertenecería. Pronto, tras la muerte de Selim, se convertiría en la preferida de Solimán el Magnífico, gracias a que la madre del sultán, Hafsa, la observó por primera vez danzando tan sensualmente que pensó que su hijo estaría encantado con los atributos de la joven y bella pelirroja. Muy pronto, la odalisca pasó a ser concubina, sin oponer resistencia, encantada de ser la más deseada, aceptando su nueva religión, el Islam, a pesar de que su padre, asesinado por los tártaros al servicio de Selim I, el padre de Solimán, era cristiano ortodoxo. Alexandra cambió de nombre. Hurrem la llamaría el sultán, perdidamente enamorado de ella. Roxelana, la de roja cabellera, la llamarían en Europa. Así, la hermana de Sonia dejó su apellido Lisowska atrás en el olvido, comenzando una era de intrigas en el palacio y en la política del gran imperio otomano sin precedentes en la historia. Se ganó el odio de su olvidada hermana y el odio de las concubinas, despreciadas por el sultán a partir de aquel momento hasta su muerte, y logró ser su única y amada esposa. Sin embargo, no era un monstruo.
Alexandra, a veces, en sus primeros años de separación, recordaba a su hermana en sueños y durante el día escuchaba su risa detrás de los arbustos de los jardines del palacio. Le parecía que veía su pelo al viento tras unos matorrales o la podía sentir cerca en las noches, comenzando a percibir primero un olor peculiar, el de su hermana, inconfundible, y después su risa o su voz. Pero nunca más la vio, y tampoco se preocupó de saber su paradero, de saber si había muerto o si seguía viva. Poco a poco, día a día, sus recuerdos fueron debilitándose y quedando relegados en algún lugar remoto de su mente. Aquel día, el de su secuestro, el del asesinato de sus padres y hermanos, todo ocurrió tan rápido y ella era tan pequeña que, conforme fue creciendo, la tragedia quedó relegada al olvido. De manera inexorable, las imágenes que invadían sus recuerdos comenzaron a parecerle algo inventado por su mente, y al alcanzar su plena juventud, había inventado una historia muy diferente sobre su pasado, una historia donde ella jamás había pertenecido a una familia cristiana, una historia donde no tenía hermanos, una biografía terriblemente diferente a la real. Pero la realidad había sido muy distinta para la pequeña Sonia, que cayó en manos de una orden de caballeros muy poco familiarizados con las mujeres y que durante la batalla que se dio en Nogaí decidieron poner tierra de por medio y dirigirse hacia el norte. Los caballeros cristianos tomaron rumbo hacia Königsberg, donde les aguardaba uno de los pocos cobijos que la orden teutona mantenía en Europa oriental, y la pequeña rescatada iría con ellos gracias a que Otto Ackermann, el mayor y más versado hombre de armas y letras de la orden, la tomó como pupilo durante los siguientes años. Al principio fue difícil. La niña no levantaba cabeza y a Otto le costó mucho tiempo fortalecerla en cuerpo y en espíritu. Además, la orden de los caballeros teutones no aceptaba pupilos de esas edades, y menos aún que no fueran de procedencia noble, y mucho menos mujeres. Pero Otto fue implacable. Los obligó a aceptar a la pequeña, que sería criada como un hombre. «¿Quién eres, señor?», preguntó Sonia mientras el desconocido la llevaba en brazos, alejándola de la batalla. «Me duelen las manos», sollozó. Otto se detuvo un momento porque la niña no paraba de retorcerse en sus brazos. Al mirar sus manos menudas, se apiadó de ella. Estaban llenas de sangre. Debió arrastrarse por piedras y a través de matorrales espinosos. Su carita, repleta de rasguños, mostraba el párpado derecho medio pegado al ojo con sangre seca, proveniente de una herida cuya incisión le llegaba hasta el nacimiento del pelo en la sien. El pelo largo, intensamente anaranjado, parecía una maraña, todo pringado de barro y hojarascas, estaba griñoso y áspero. El caballero la miró unos segundos a los intensos y grandes ojos azules, y sin contestar su pregunta, inspeccionó su pequeño cuerpo en busca de heridas. Descubrió la daga dorada que la niña llevaba guardada bajo su jubón. Con gesto grave le dijo: «¿Es esto tuyo?». La niña asintió y con las manos doloridas lo agarró con fuerza, mostrando gesto de dolor intenso al ejercer presión sobre la empuñadura que, ahora, estaba manchada con su sangre. El monje se percató de que ninguna herida era mortal y, alzándola, daga en mano, siguió su camino, avanzando rápidamente hasta la zona de seguridad donde esperaban varios hombres, monjes como él, teutones como él, guerreros como él, sus camaradas de armas y de fe. El resto de los guerreros volvían hacia el asentamiento itinerante, donde estaban resguardados, mientras el escuadrón de combatientes mantenía una cruenta escaramuza con las hordas tártaras. Una vez a resguardo, Otto la bajó de sus brazos, se arrodilló ante la criatura y le dijo:
¿Para qué quieres tú esa daga? Puedes hacerte daño, pequeña. No soy pequeña. Tengo nombre, ¿sabes? Mi padre era como tú, un clérigo, pero no hizo nada. Parecía que se iba a derrumbar allí mismo, pero, enjugando sus ojos con ambos puños, prosiguió, mostrando gran enfado. «¡Quiero matar a ese perro! ¡Quiero matar al demonio de dientes afilados!», apuntando con el filo de la dorada hacia Otto con rabia impetuosa. «Sí, demonios son, demonios venidos del infierno. ¿Estabas sola?», preguntó riendo de ver el ímpetu de la niña. «No, mi hermana», y mirando a su alrededor pareció buscar con su mirada a alguien. «Se llevaron a Alexandra, mamá». Comenzó a llorar desconsoladamente llamando a su madre. «¿Tu hermanita?». El hombre se preocupó. Sabía que su hermana no tenía salvación, sería una esclava. «¿De dónde eres, pequeña? ¿Cómo te llamas?». La abrazó cálidamente mientras le preguntaba, pero no pudo más que consolarla, porque la niña se durmió en sus brazos agotada por un llanto irremediable, el primer llanto de pena hasta ese momento. Destrozada por lo vivido, por su pelea de días contra sus captores, por haber presenciado cómo asesinaban a su familia, por haber combatido para salir del cautiverio, por su lucha contra los elementos en una huida alocada, animal y suicida. La niña estaba al límite. Hubiera muerto en medio de un lodazal infecto y frío, sola pero libre. Y esto marcaría a Sonia de por vida. Mirando aquella belleza, Otto se juró que ayudaría a la pequeña, a aquella hermosa criatura de Dios, a vengar la muerte de su madre. La niña durmió durante las siguientes 11 horas tras su rescate. Cabalgaba sobre el caballo del monje guerrero que, tras taparla con una gran manta curtida de piel, veló por ella el resto del camino. Cuando despertó, le anunció sus planes. «¿Quieres matar demonios?», le preguntó sin remilgos, ofreciéndole la daga que había guardado para que la llevara siempre consigo. «Sí», dijo convencida. «Ven, te dolerá un poco, pero tenemos que hacerlo». Ató las manos de la niña al cuerpo con una soga, agarró una cuchilla afilada y le rasuró la cabeza mientras le hablaba. «Yo te enseñaré a matarlos, pero tienes que hacerme caso en todo de ahora en adelante. Te enseñaré a luchar, te enseñaré el arte de la espada. Serás el azote de los otomanos. Vengarás a tu familia, hija, te lo prometo. Nuestros hermanos, los caballeros de la orden, les han dado fuerte, pero no han podido matar a el caníbal», dijo. «Tú y yo lo mataremos, ya verás». Y al terminar de rasurarla, recogió el pelo del suelo, hizo una trenza y se la ató al cinto que le puso sobre la ropa limpia. La niña se mantuvo serena todo el tiempo. Sus ojos miraban el infinito espacio que se abría delante de sí. «Ahora serás un niño. Cuando te pregunte dirás que eres un niño. No para mí, claro. ¿Comprendes lo que te digo?», le dijo de repente Otto. «No. ¿Por qué un niño?», se opuso enfadada, cruzando los brazos una vez liberada de sus ataduras para rasurarla. «Porque estos monjes idiotas no quieren mujeres con ellos», le confesó hablando en secreto, susurrando las palabras en su oído y señalando con la cuchilla aún en la mano a los caballeros que trajinaban alrededor sin prestarles atención, limpiando las armas y caballos antes de partir de nuevo hacia el norte. «Pues no quiero, yo soy una niña», repitió en su obstinación infantil. «Para mí sí, te digo, pero si quieres venir conmigo tendrás que ser un niño y te llamarás Hubert», le ordenó levantándose de su lado. «¿Sabes quién se llamaba así?». «No», contestó enfadada, negando con su cabeza rapada. «Fue el que te encontró, o tú le encontraste a él», dijo pensativo. «¿El hombre de plata?». «Sí, ese». «¿Y dónde está?», preguntó la niña mirando alrededor. «Lo mataron los demonios», dijo apretando los dientes. «Era mi sobrino, ¿sabes?
Yo lo quería mucho porque era muy valiente. Le enseñé a luchar con la espada, como te enseñaré a ti ahora. Pues a mí enséñame mejor, Otto, porque yo quiero matarlos a todos. El monje rió entusiasmado. Nunca había visto tanta determinación en nadie. Eres valiente de nacimiento. Será fácil enseñarte el arte de la espada, pero eres demasiado rebelde, Sonia. El buen hombre seguía sonriendo ante la conversación con aquella miniatura humana tan temeraria como osada, que lo miraba tomando ahora un tazón de caldo caliente. «Hubert, me llamo Hubert», sentenció sonriéndole, tras un lapso de unos minutos mirando a Otto por encima del tazón, del que sorbía con fuerza el caldo caliente. En medio de una zona boscosa de algún lugar apartado del camino, habían parado para descansar aquella noche. Pronto llegarían a un pueblo donde reponer su habituallamiento con víveres de la zona, productos de campesinos y granjeros. Tomarían cerveza hasta reventar y comerían cerdo asado hasta dolerles el estómago. Seguirían su camino, un camino que los llevaría hacia su última morada. La comarca donde ahora se encontraban estaba muy cerca de la tierra natal de Sonia, y pronto cruzarían Rojatín, porque era la dirección y el paso obligado por el que los teutones tomaban rumbo hacia uno de sus feudos en el oeste de Europa, Königsberg.